Asimétricos, asimétricas, bienvenidos a un nuevo club de lectura. Hoy, como veis, estamos fuera del estudio otra vez. Sabéis que somos unos traviesos y nos vamos siempre que podemos, nos escapamos. Hoy, como veis, estamos en el Museo ICO, nuestro querido Museo ICO de Madrid, en la exposición Pueblos de colonización, miradas a un paisaje inventado. Estamos con una de sus comisarios, Ana Amado, que está ahora mismo sosteniendo la cámara en este momento, pero le voy a dar paso. Andrés Patiño no ha podido estar con nosotros. Desde aquí, un beso enorme, Andrés. Y Ana, te voy a dejar a ti que nos cuentes esta exposición maravillosa. Adelante. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Ana Amado. Gracias, María, por la invitación y gracias por estar aquí con nosotros. A ti por decirme que sí, si es que siempre me decís que sí, Ana. Bueno, ¿cómo no? Además es que es una vía de llegar a muchas personas. Y así que, bueno, encantadísimos de estar aquí en el Museo ICO y os vamos a hablar un poquito de la exposición, que por cierto, aprovechad para venir a verla, que se clausura este domingo, día 12. Eso es. Así que... Tenéis tic-tac, tic-tac. Bueno, pero luego vamos a contar que esta expo no se acaba aquí y que tiene larga vida en otras itinerancias, pero que no se nos olvide al final repetirlo, Ana, ¿vale? Nos lo apuntamos ahí. Sí, luego lo diremos. Bueno, ¿dónde estamos, Ana? En la entrada de la exposición, en la planta baja del ICO, que sabéis que el ICO tiene 2 plantas y media, y en la planta baja lo que hemos decidido cuando empezamos a planear la expo con el equipo de gestión del museo, que tenemos que agradecerle muchísimo toda su aportación, pues decidimos en la planta baja pues contar un poco el contexto de cómo se había desarrollado todo el programa de colonización. Entonces, en la planta baja lo que vais a ver es todo material de archivo, material de la época, lo iremos viendo. Y luego hay una zona como intermedia, que es como sería el pasado, y la planta de arriba sería como el presente, ¿no? Los pueblos de colonización. Así que bueno, sin más, vamos a cuento arrancar un poco. Vais a ver aquí este mapa, que es muy ilustrativo, el mapa de colonización, donde se pueden ver la situación de los 300 pueblos de colonización, más o menos 300 pueblos de colonización que se construyeron, los desarrolló el INC, que es el Instituto Nacional de Colonización, entre el año 39 y el 71, o sea, duró prácticamente toda la dictadura franquista, ¿no? Eso fue un programa promovido por la dictadura franquista después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil. De la Guerra Civil, aunque digamos que la sistematización de todo este programa no se la inventó Franco. Esto ya viene de antes, viene sobre todo, el antecedente más directo es la reforma agraria propuesta por la Segunda República, en la que la República pues, proponía un reparto más igualitario entre los campesinos y los latifundistas. En este caso, obviamente, cómo lo adapta pues, Franco es diferente, porque obviamente se favoreció a los grandes terratenientes, ¿no? Esa es la grandísima diferencia que hubo. Pero, desde luego, no lo inventó. El programa de colonización no lo inventó Franco, ni esta reforma que pretendía promover la agricultura en un momento que estaba la industria devastada, ¿no? Después de la guerra civil. La civil. Bien, pues como decía, en este mapa podemos ver la situación de los 300 pueblos, más o menos 300 pueblos de colonización, como podéis ver. Me voy a ir acercando así un poquito, tú sigue, Ana, que yo creo que te escucho. Vale, se distribuyen a lo largo de las principales cuencas hidrográficas de la península. Hay excepciones, además no tenemos pueblos en Asturias, Cantabria y País Vasco, pero en el resto de la península tenemos pueblos en todas partes, sobre todo en Andalucía y Extremadura, que es donde se desarrollaron más pueblos. Y los pueblos se construyeron porque se necesitaba mano de obra para trabajar las nuevas tierras de regadío. O sea, realmente el plan de colonización se basa sobre todo en una intervención hidráulica, ¿no? A nivel integral en todo el territorio. Seguramente que a muchas personas les suena lo de Franco inaugurando pantanos, pero a la gente le suena menos que se construyeran esos 300 pueblos de colonización para acoger a nuevos agricultores, porque se estaban creando nuevas tierras de labor, ¿no? Se estaban poniendo en producción tierras que eran improductivas hasta entonces, con lo cual se necesitaba pues, llevar un aporte de agua
a estas zonas, ¿no? Pues como decía, sobre todo en Extremadura y en Andalucía, seguramente a muchas personas les pueda sonar también lo del Plan Jaén, el Plan Badajoz, ¿no? Y toda la intervención también que se hizo en el Ebro. Y bueno, aquí pues este mapa lo quisimos incluir porque se ve muy bien y además se ven los nombres también que son... Mira, si me alejo un poquito y se ve continuo, aquí se ve casi completo. Sí, y se ve, ¿no? Las manchitas, ¿no? Se ve perfectamente, ¿no? Lo que decías de la zona de Andalucía y Extremadura, ¿no? Todas estas se ve claramente, Aragón, ¿no? también son como las tres grandes manchas. Los tres grandes focos, efectivamente. Luego vais a ver que en la planta baja, como os comentaba, tenemos todo este material de archivo que proviene de diversas fuentes, pero mayoritariamente es del Ministerio de Agricultura, puesto que el Instituto Nacional de Colonización pertenecía al Ministerio de Agricultura en aquel momento, ¿no? Entonces, vais a ver que tenemos como paredes temáticas. Podemos empezar por la pared de política hidráulica y territorio. Vamos por esta. Aquí sí que todos los planos que veis son del Ministerio de Agricultura. Y veis también el logotipo del INC, del Instituto Nacional de Colonización. Lo tenemos en varios objetos, ¿no? Una marca del territorio, un mojón, un azulejo que se podía ver en muchas casas todavía hoy, y una alcantarilla. Vamos a la alcantarilla, aquí. La alcantarilla es cedida por el pueblo de Miralrío, Jaén, el mojón es de Megaviana. Y luego estos planos donde se ve cómo se, digamos, estudiaba el territorio. Voy a darme la vuelta para que te escuchen por aquí, está más cerca aquí el micro. Previamente, obviamente, a crear un pueblo se tenía que estudiar. Los ingenieros iban antes a estudiar el territorio, se levantaban planos topográficos y además antes de eso había una intervención en cuanto a la creación de algún embalse para disponer de agua que se canalizaba hasta llegar al parcelario, ¿no? Entonces pues hay planos de parcelario, tenemos planos de construcción de embalses, incluso de canalizaciones, y al final pues llegaba obviamente a las parcelas, a las viviendas, pero también a las fuentes. Las fuentes eran elementos diseñados por los arquitectos que luego diseñarían los pueblos de colonización y que eran elementos muy fundamentales en los pueblos, porque antes de que en las casas los colonos tuviesen agua corriente, se solían tardar bastantes años, incluso a veces 5 años, y obviamente tenían que ir a recoger agua a las fuentes, con lo cual era un punto donde se comenzaban a crear los primeros lazos de comunidad, porque los colonos solían venir pues, de pueblos desarraigados, ¿no? Claro. Después pasaríamos a ya las grandes paredes, donde contamos un poco lo que se refiere a la arquitectura y el urbanismo de los pueblos. Hacemos el cambio para el micrófono. Y esta es como una parte, el punto más fuerte. De hecho, fue un poco la razón por la que nosotros decidimos arrancar esta investigación, ¿no? Y esta pared tiene un orden un tanto cronológico, porque empezamos con los pueblos más historicistas, los pueblos de los años 40, ¿no? Que tienen una arquitectura pues, más imperialista, ¿no? Más dictatorial. Voy a sacar así como fíjate, la panorámica para que entendáis cómo va y ahora voy pasando. Además también tenemos un friso con las fotos aéreas que acompañan precisamente a las plantas de los pueblos que vemos inmediatamente abajo, ¿no? No están todos representados. Me refiero a la relación entre foto aérea y los pueblos, y desde luego no están todos los pueblos representados, ni mucho menos. No caben. Necesitaríamos un campo de fútbol casi, ¿no? Para hablar de esto. Entonces, después pasamos a la zona, por ejemplo, del arquitecto José Antonio Gorobio, que sobre todo desarrolló su actividad. Vamos a acercarnos porque los planos, Ana, son maravillosos. Esta ermita, la ermita de Balfonda de Santa Ana, que es preciosa, un descubrimiento de última hora para nosotros. Luego también tenía mucha importancia las iglesias en los pueblos de colonización. De hecho, los campaniles, los campanarios son elementos muy representativos que se veían desde lejos, obviamente también como reclamo y como señal del poder, obviamente, que tenía la iglesia en aquel momento, ¿no? Claro. Además eran también elementos donde los arquitectos podían como experimentar drásticamente más, ¿no? Realmente la parte el tema de la arquitectura y urbanismo es fundamental en el programa de colonización, porque
muchos de los que serían los mejores arquitectos del siglo XX participaron en colonización, ¿no? En aquel momento eran arquitectos jóvenes, algunos eran funcionarios, otros no, eran contratados, pero muchos de ellos crearon, como además gracias al director de arquitectura del INEC, José Tamés, que permitió, bueno, les dejó cierta manga ancha para la experimentación, pues gracias a eso pues hay gran experimentación formal, tanto en la planta urbanística de los pueblos como luego en elementos como las viviendas o la iglesia, ¿no? Los pueblos tenían un programa común, pero se promovía la experimentación, o sea, sí que tenían que cumplir pues, la iglesia, la tantas casa viviendas o lo que sea, las viviendas, claro. O sea, eso era común, pero sí que luego formalmente hubo de todo, ¿no? Y hay casos tan maravillosos como, por ejemplo, los pueblos diseñados por Alejandro da Sota, ¿no? Que es uno de los arquitectos que participaron que destaca más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Bazana, que ya veis que es un pueblo de Badajoz, que tiene una planta bien curiosa, con 5 plazas consecutivas. Tenemos luego Esquivel, que es digamos, uno de los más conocidos, más representativos. Además tenemos tanto la maqueta como el plano como la foto aérea, ¿no? Vamos a sacarla. A ver, tenemos aquí el plano y a ver si así veis un poco la maqueta. No os creéis que esto es fácil, ¿eh? Aquí me voy a tener que contratar un cámara aquí, Ana. Sí, para un plano cenital o un dron. Un dron, hay que traer un dron para sacar esto. Y allá arriba tenéis la foto aérea, ¿no? También aquí, por ejemplo, tenemos material cedido no solamente por el Ministerio de Agricultura, sino también por Fundación Alejandro de la Sota. También tenemos de la EDSAM, tenemos de Fundación COAM, o sea, hay varios prestadores, luego os iré comentando, ¿no? Y de hecho, en el tema de Esquivel, por ejemplo, en cuanto a Esquivel, es conocido la anécdota de que Alejandro de la Sota, para diseñar Esquivel, viajó unos meses por Andalucía para empaparse de la arquitectura tradicional sin tomar ningún apunte ni ninguna foto. O sea, que fue así, tal cual, a pelo, allí a imbuirse ahí de las... Sí, para luego ser capaz de destilar la esencia en el diseño de Esquivel. Y de hecho aquí vemos los alzados de algunas calles. Voy a acercarme porque creo que se puede ver todo lo que se pueda hasta que me regañen, claro, porque... Todos los detallitos de los muros de cierre, por ejemplo, de las cumbreras y de los muros de cierre, que son diferentes, son extracciones que hizo él, ¿no? de ese destilado. De ese destilado de información, ¿no? Que se trajo. ¿No? Y es una historia bonita. Qué ¿no? historia más bonita. Hemos fotografiado, ¿no? Y luego también tenemos la planta de Entre Ríos. Bueno, vosotros también os habéis ido a los pueblos a meteros allí. Ahora hablamos de esto porque habéis hecho un poquito parecido, no te voy a decir que no. Un poquito, pero tomando fotos. Sí, vosotros con la cámara, porque tú sin cámara, Ana, ahora mismo no, es imposible. No es que no valgas nada, al contrario, pero es que tú vas con tu cámara a todas partes. Sí, ¿no? Y realmente fue, bueno, luego os lo contaré. Ahora nos lo contás, cuentas. Esto que acabo de contar de Alejandro de la Sota es interesante porque realmente esto es lo que intentaron hacer los arquitectos que trabajaron para el INC, ¿no? Sobre todo los que consiguieron resultados mejores, que los veremos ahora, que era conseguir este equilibrio entre la arquitectura tradicional y la modernidad. Eso es. Entonces, al final ellos consiguieron que los pueblos no parezcan decorados, no parezcan pastiches. Son pueblos nuevos, son pueblos modernos, se ve, pero al mismo tiempo destilan tradición, ¿no? O arraigo, quizá un poco, ¿no? Sí. Entonces, son un interesante equilibrio, ¿no? Entre tradición y modernidad. Desde luego, además, son pueblos sostenibles en el sentido que se utilizaba material local, fueron muy baratos de construir, muy baratos. Aquí hubo una inversión tremenda que luego os contaremos, pero obviamente no disponían de grandes recursos, con lo cual también tenía que optimizar lo disponible, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la pared de Fernando de Terán, que también pues, ella realizó 2 pueblos ya entrado en los años 60. Vamos a acercar un momento aquí a estas plantas de las viviendas, ¿no? Son maravillosos. Maravilloso, es tanto las viviendas como la planta. Aquí tenemos, pues, este es la planta de me va a salir ahora. Es que ando ya un poco con la berza. Este es el Sacramento, que es el pueblo preferido, además, de Fernando de Terán, y aquel otro es Setefilla, que además en los planos que vemos arriba pues están viviendas, unas viviendas maravillosas que hay en la plaza central con jardín en Setefilla, ¿no? Y bueno, por supuesto en las vitrinas también podemos ver material como
original, incluso los informes de Tamés, bocetos a mano alzada, las carpetas con los planos, con los proyectos originales. Vamos a sacar aquí alguna para que las veáis, ahí la tenéis. Y Ana, paseando así como por todas estas documentaciones, se ve también cómo cada uno se aproximaba también a la arquitectura y los dibujos tan personales de cada uno, ¿no? Es la manera de dibujar y de contar los proyectos, ¿no? Es fantástico. Sí, es de las cosas más interesantes, precisamente pues gracias sobre todo a José Tamés, ¿no? que fue el gran promotor de esa experimentación, no solamente él, porque luego está la figura también de José Luis Fernández del Amo, que fue realmente el gran protagonista de todo esto, pero qué bien, ¿no? Qué bien que no se les impusiese también un estilo común, ¿no? Sino que a cada uno se les ofreciera la libertad, ¿no? de ver un poco qué respuesta daban al problema, ¿no? Sí, sí, no solamente además a nivel formal, sino también a nivel territorial, pensando también en cómo hacerle la vida a los colonos más fácil, la relación de la vivienda con la parcela, las estructuras, digamos, anejas que había en cada vivienda para pues, los almacenes, por ejemplo, o sea, que realmente estaban diseñando máquinas de trabajar, ¿no? No solamente del habitar, sino también de trabajar. De trabajo. Eran pueblos autosuficientes, terminados, con todos los equipamientos, pero en el fondo también eran una especie de artefactos donde sí, por un lado se pretendía hacer, digamos, la vida lo más fácil posible a esta gente y también intentar crear espacios de reunión para que se pudiese crear esta nueva colectividad, pero también eran lugares donde la gente iba a trabajar muy, muy duro además, ¿no? Entonces ellos supieron también, digamos, conjugar todas estas... Combinar todas las... Efectivamente. ¿Qué tenemos aquí? Luego llegamos a la pared de Corrales. Me voy a acercar un poquito. Planos de Llanos del Sotillo, que es además un pueblo muy diferente, en el que tiene una planta muy interesante, puesto que todas las viviendas son como tiras de calles, donde las viviendas vuelan, creando como túneles. A ver si lo veis. Y este es de Fernández Alba. Y esto es que no, lo tenemos que mencionar. Tenemos que decirlo, Ana, tenemos que decirlo con mucho dolor y a la vez mucho cariño, pero hay que decirlo. Ha fallecido. Sí. Antonio Fernández Alba. Hoy nos hemos enterado, yo en la puerta del museo entrando para empezar este directo y Ana, no sé, creo que también 5 segundos antes, ¿no? Desde aquí nuestro mayor homenaje y nuestro mayor cariño a Fernández Alba. Pésame a su familia. El pésame a la familia. Pues, yo creo que toda la familia de arquitectura nos que hemos quedado como un poco huérfanos, efectivamente. Y para nosotros, que además esta semana se clausura la Expo y afortunadamente pudimos exponer el plano del Priorato, que es un ejemplo excelente de diseño de un pueblo. Además, este es curiosamente un boceto previo, no es el final. Nos lo ha cedido el COAM y realmente es una pieza muy importante y de hecho tenemos también la fotografía aérea. Ahí la tenemos. Y esto pues que sirva de homenaje a... Pues así, le vamos a dedicar yo creo que este directo, si te parece, Ana. Sí, aquí queda nuestro cariño y nuestro... Y además que con nosotros se portó muy bien las veces que hablamos con él, pues para obviamente consultarle todo esto, incluso ya cuando editamos Habitar el Agua, que también nos cedió un texto maravilloso. Así que la verdad es que ha sido un palo tremendo enterarnos así de su fallecimiento. Sí, totalmente. Bueno, desde aquí, insisto, todo nuestro cariño a la familia y nuestro agradecimiento también al propio Fernández Alba, ¿no? Por su trabajo y por su maestría, ¿no? Por su gran aportación, desde luego, a la arquitectura y el urbanismo. Y bueno, ha sido un honor poder exponer, además es un boceto original, a lápiz de él. Así que... Pues fantástico, pues sigamos adelante y aquí, eso, nuestro pequeño homenaje. ¿Qué tenemos aquí, Ana? Bueno, aquí viene la gran pared dedicada a José Luis Fernández del Amo, que bueno, es el gran protagonista. Este plano me voy a parar un poquito aquí. Son unos planos, los pueblos que diseñó Fernández del Amo son muy peculiares, sus plantas lo cuentan, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento de Villalba de Calatrava. Tenemos una maqueta cedida por el Reina Sofía de Cañada de Agra, que además nos comentaba su hijo Rafael que era su pueblo preferido. ¿Ah, sí? Muy bien con la adaptación
la topografía del terreno. Tenemos además también unas viviendas precisamente de Cañada de Agra y abajo la iglesia, y el plano también cedido por la reina Sofía de Cañada de Agra. Y luego tenemos el... Bueno, es que claro, si os hacéis una idea, o sea, me está costando sacarlo en cámara porque son enormes, o sea, son enormes. Claro, la escala no soy capaz de... poner ahí, sí, para que veáis la escala de las cosas. Mira que este es un fotograma precioso, Ana, que lo sepas. Bueno, así os hacéis una idea de la dimensión de esta documentación. Es alucinante. Y es precioso. O sea, sí. Estas paredes son... Sí. Te las quieres llevar, ¿no? Pues hombre, sí. Me gustaría poder ver esto siempre porque son además planos que merecen mucha atención, que te pares a verlos, ¿no? Pero lo más bonito es luego ver cómo estos planos, nuestras ideas se han plasmado en la realidad y se han habitado, ¿no? Claro. Tenemos, por ejemplo, el plano de Vegaviana, que Vegaviana lo vamos a ver mucho en la exposición, porque además nosotros hemos visitado mucho Vegaviana y hemos vivido en Vegaviana, ¿no? Con lo cual, digamos, es muy especial para nosotros pues ver ahí el dibujo de las casitas y ver dónde habéis estado, claro. La casa de Juana, la casa de Víctor, la casa es como cómo se transforma una idea en la vida de los demás, ¿no? Y aquí de una forma como muy especial y muy directa. Claro. Entonces, bueno, tenemos Mira el Río en Jaén también, que es un pueblo muy peculiar también, que tiene una planta con una gran cortijada, que también vemos un poco un esquema similar en la vereda. También tenemos las fotos aéreas arriba. Tenemos Belvis, que Belvis es el pueblo que está muy cerquita de Madrid, por cierto, el Realengo y también viviendas del Realengo, ¿no? Y después ya pasaríamos a esta última parte de voy a detener un momentito, es que esta es muy bonita. Esta es la sección de la preciosa. Es la iglesia del Gallarín, diseñada por Carlos Arniches, que por cierto también fue uno de los autores del hipódromo de Zarzuela. De hecho, aquí algo del hipódromo hay. Bueno, un poquito, se asoma aquí, ¿no? Parece como en estas... Yo creo que se asoma, sí. Se va asomando un poco, sí, nos da pistas. Y aquí pues tenemos también planos de los dos pueblos. Aquí casi no se ve, me tengo que poner perdón, Ana, que te dé la espalda, pero... Son claritos. Sí, es que se ve un poco el reflejo, pero bueno, más o menos... Yo creo que os hacéis una idea aquí con esto. Esta es la planta del Gallarín, ¿sí? La iglesia del Gallarín y también tenemos la iglesia de Gébora, que son los dos pueblos que diseñó Carlos Arniches. Ahí tenéis, ahí esos planos se ven un poquito mejor. Y luego antes de entrar a la zona arte vamos a pasar, aunque sea rápidamente, porque nos lo hemos dejado, pero es muy interesante. Sí. A la parte de la financiación de todo esto. Claro, porque esto hay que... O sea, todo esto... A ver, algo hay que hacer aquí, ¿no? Además, hubo mucho... O sea, hay muchas partes que podemos llamarles, entre comillas, exitosas, ¿no? En cuanto a todo esto que estamos viendo y luego cuando vayamos a la parte del arte, pero curiosamente, económicamente no fue un plan exitoso. De hecho, hay un informe del Banco Mundial, que lo tenemos aquí expuesto, donde se dice que obviamente pues no había sido, digamos, financieramente muy viable la cosa. Viable. Aquí todos en esta pared tenemos material cedido por el Banco de España, o sea, además son documentos que no se habían mostrado nunca antes sobre cómo se financió el plan de colonización. Tenemos, pues, obviamente habían anuncios de emisiones de obligaciones, o sea, cualquier inversor particular podía invertir y luego obtener la rentabilidad, ¿no? Tenemos unos anuncios, por ejemplo, empresa pues, que tienen también su interés, ¿no? Que pone invierta bien su dinero y ayudar al campo español, ¿no? Y luego pues tenemos documentos de resúmenes anuales por delegaciones del Banco de España sobre pues, qué delegación había invertido más y qué menos. Exacto, ¿no? para que las cuentas estén claras. Está claro, ¿no? Y también por años, ¿no? O sea, que todo este material es muy... O sea, dice mucho, ¿no? A través de los números. También tenemos un timeline en la pared donde, digamos, desde el 39 pues, al 73... Sí, ahí, a ver, ahí está el 39 y pasamos por aquí para que veáis un poco. En la línea de arriba se ven la construcción de pueblos por año, con el nombre de pueblos, y la línea de abajo pues los acontecimientos históricos. ¿Qué pasó en el 54?
O sea, ¿no? Es una pasada. ¿Qué pasó en el 54? Es tremendo. Bueno, y en el 56 también. En el 56 no se queda atrás, pero Sí, efectivamente. en los años 50 es cuando más se construyeron. También hay que tener en cuenta, que de hecho lo mostramos aquí, que en los años 50 ya se produce la intervención americana, con lo cual dejamos de un lado la autarquía y digamos que entra la mecanización en el campo también y bueno, digamos que la situación económica se alivia un poco, ¿no? Sí, bueno, fijaros que está la línea del tiempo, pero aquí abajo también hay unas fotos maravillosas. Estas fotografías que nos ha cedido también el Ministerio de Agricultura, pues que también son muy ilustrativas. Estas dos últimas, además, curiosamente muestran el pueblo de Gébora, de Carlos Arniches, en construcción y ya habitado y con gente, ¿no? Sí. Que a mí siempre me gustaban mucho estas dos fotos juntas, verlas, ¿no? También tenemos en esta vitrina pues documentos muy interesantes sobre los títulos de propiedad de los colonos, que los colonos pues eran, digamos, nosotros además quisimos hacer un homenaje a ellos porque son los grandes olvidados y los que más trabajaron. Realmente los colonos no se les regalaba nada, lo que les realmente casi era una hipoteca lo que adquirían, ¿no? Una hipoteca que devolvían al cabo de 40 años casi siempre, o sea, por norma general, trabajando muy duro en el campo y no tenían ningún derecho. De hecho, estos títulos de propiedad que veis aquí pues eran, digamos, hasta que ellos no terminaban de pagar todo eso, no tenían ningún derecho sobre la casa ni sobre la parcela. Si, por ejemplo, llevaban 20 años trabajando esa parcela y la abandonaban, no tenían ningún derecho. O sea, contaba como que no hubiese pasado nada. Como Con lo cual tenían, digamos, casi un yugo al cuello, ¿no? Sí, para quedarse y para... Exacto. Bien, y luego llegamos a la zona del arte, ¿no? Porque la zona del arte pues también es otro de los puntos fuertes del programa de colonización. Vais a ver primero lo que llamamos una sala blanca, porque luego hay una sala negra, donde vais a poder ver bocetos de los artistas que intervinieron en las iglesias de colonización u otras obras de carácter sacro que estaban haciendo al mismo tiempo. Por ejemplo, esta es la Anunciación de José Luis Sánchez, que no fue creada para colonización, pero es de la misma época, de los años 50. Y luego, por ejemplo, arriba sí que podemos ver un boceto de Vía Crucis, nada más tenemos 4 estaciones aquí, porque son grandes, de Hernández Carpe, que además son unos modelos de azulejos que luego se ven en muchísimas iglesias de colonización, con estas tonalidades o con tonalidades sobres, ¿no? Aquí de nuevo entra la figura de José Luis Fernández del Amo, que fue el gran impulsor del arte abstracto en España, porque fue el primer director del primer Museo de Arte Contemporáneo, que sería un poco el precedente del Reina Sofía, desde el año 52 al 58. Y él fue el gran impulsor del arte nuevo en las iglesias de colonización. De hecho, él incluso protegió a algunos artistas, especialmente a los artistas del grupo El Paso, ¿no? Que, como os comentaba Rafael, pues merendaban muchas veces en su casa, ¿no? Y eran artistas que eran muy jóvenes, que estaban empezando y en un momento pues complicado para ir tirando, ¿no? Con lo cual los encargos que venían por parte de colonización les ayudaron mucho a tirar esos años, ¿no? De hecho, en esta pared podéis ver pues bocetos de estos artistas, algunos del grupo El Paso, como os contaremos, pero no solamente. Perdona que te corte, Ana, voy a hacer una panorámica así de la pared para que veáis la cantidad de documentación que hay aquí, y ahora si quieres nos paramos como en los que tú quieras, ¿vale? Para que os deis cuenta. Vamos a Aquí, ello. por ejemplo, tenéis el boceto que hizo Monpó para el mural de la fachada de la iglesia de Villalba de Calatrava. Veremos arriba el boceto de José Luis Fernández del Amo de la misma fachada y ya donde estaba indicado donde tenía que ir este mural, ¿no? Y aquí vemos la iglesia también en conjunto con toda la manzana, ¿no? En los pueblos se diseñaba todo y también en las iglesias. Por ejemplo, arriba vemos un sagrario y un confesionario diseñados por José Luis Fernández del Amo. Y siguiendo estas líneas, que esto es material también cedido por el Reina Sofía, tenemos el alzado interior de la iglesia de Villalba de Calatrava, donde José Luis Fernández del Amo ya le indicaba a Pablo Serrano, que es uno de los artistas del grupo El Paso, donde quería que fuera el Vía Crucis que iba a diseñar él. Que ahí está la foto de Kindle de la época. Y aquí tenemos otra obra de Pablo Serrano, que es un Cristo súper expresivo, ¿no? Sí, desgarrador. O sea, aquí no lo está cogiendo bien porque parece un poco mancha, no se ve exactamente, pero la expresividad de este Cristo es tremenda, o sea, Sí, es brutal. Es sobrecogedor, ¿no? Brutal.
Y además nosotros, dentro de la obra de Pablo Serrano, que además fue bastante prolífico en cuanto a colonización, tenemos también justo arriba, quisimos incluir dentro del arte que se creaba en los pueblos, no toda la sacra, había también a veces artefactos que eran juegos de niños, por ejemplo, como este burrito. Entonces, dentro de esta parte como más lúdica, quisimos incluir esta pieza de Pablo Serrano, también un poco para ofrecer un contraste entre esto y esto, entre el Cristo y ese móvil, ¿no? Cedido por el IACC de Pablo Serrano de Zaragoza. Y luego pues tenemos más piezas, si volvemos atrás, pues allí, por ejemplo, de bocetos de vidrieras de Gómez Perales, tenemos aquí otro original de Gómez Perales relacionado con el trabajo. Tenemos un copón y cáliz de José Luis Sánchez, que como os comentamos se diseñaba todo, ¿no? Es que se diseñaba todo, hasta toda la escala de todos los detalles, vamos. Tenemos bocetos de vidrieras de Arcadio Blasco, que es uno de los grandes creadores de vidrieras, que son maravillosas. Estoy aquí intentando hacerle la sombra para que no se ponga el reflejo de lo que tenemos detrás, pero es que es maravilloso. fantástico. De hecho, este boceto es un poco la idea de esta otra... De lo que tenemos aquí atrás, sí. Detrás, ¿no? Y luego pues vemos más de Arcadio Blasco, y abajo tenemos una foto de Kindle del altar de Esquivel, porque nos hemos traído un boceto original a escala 1:1. Voy a sacarlo. Ahora vuelve a ponerle escala, Ana. Ponte ahí debajo para que sepan el tamaño que tiene este... Esta es a escala 1:1, escala real, es el boceto de Laura que hizo de uno de los ángeles que hay en el altar de Esquivel. Madre. Es el pueblo este de las comentamos. Ajá. Es fantástico, pues, Ana, de verdad. Más obra de José Luis Sánchez, estos apóstoles. Y hay una cosa maravillosa que tiene, que también es otros asuntos sorprendentes que tiene el programa de colonización, que es la introducción del arte abstracto en las iglesias, pero además también participaron muchas mujeres artistas, que es también otro de los puntos fuertes. Tenemos, por ejemplo, Flora Macedonsky, tenemos Deli Tejero, que son bocetos también para altares, ¿no? de colonización. Y luego en esta vitrina tenemos más material de otras mujeres artistas, como por ejemplo esta foto de Juana Francés haciendo el azud en San Isidro, o piezas cerámicas de Jacqueline Canivet, que tenemos allí, por ejemplo, también el panfletillo de la Expo, de una Expo súper importante que hubo en el Ateneo de Madrid, 3 ceramistas en la que participaron Arcadio Blasco, José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet. Y luego también Carmen Perujo, tenemos una foto de ella trabajando y un bocetillo también de una maternidad para pueblos de colonización. Todas estas son como estas piezas cerámicas que estaban haciendo estos artistas, ¿no? Y ya luego pasaríamos a lo que le llamamos la sala negra. La sala negra. Negra. A partir de aquí no prometemos la visualización exacta de las cosas, porque la cámara va a hacer lo que le parezca bien, sí, ¿vale? Porque es muy negra. Es muy negra la sala. Adelante. Sí, aquí, bueno, estas fotos lo cuentan muy bien. Antes decía que José Luis Fernández del Amo había sido el primer director de este primer Museo de Arte Contemporáneo, que estaba situado en los bajos de la Biblioteca Nacional. En estas salas tuvo lugar pues, las principales exposiciones de arte abstracto del momento, de los años 50 en España, ¿no? Pero además tenía una sala aneja que estaba en Paseo de Recoletos, que era la Sala Negra, que había sido cedida por Huarte, el gran mecenas de esa época, ¿no? En España. Y entonces nosotros quisimos recrear una especie de sala negra. Como veis, la disposición pues es un poco similar a lo que os vais a encontrar. Un poco en homenaje a esta figura de José Luis Fernández del Amo como gran introductor del arte abstracto, pero también de lo que estaban haciendo estos artistas para ellos al mismo tiempo. Acabáis de ver obras pues, de carácter sacro, y aunque tiene cierta abstracción, obviamente eran fundamentalmente figurativas en el fondo, pero estos artistas estaban al mismo tiempo realizando estas obras. Y aquí veis pues, obras traídas fundamentalmente por el Museo Reina Sofía, y muchas de estas obras son de artistas que pertenecen al Grupo El Paso, ¿no? Tenemos a Manuel Rivera, a Suárez. Tú si ves que si ves que me choco con algo, por favor, párame, porque voy como siempre hacia atrás, ¿vale? Entonces estoy intentando que la oscuridad. Allí tenemos pues, obras de otros artistas que no eran del Grupo El Paso, pero que fueron muy importantes en la época: Mario Gavino, Mampacho,
tenemos una escultura de Teresa Eguíbar, otras mujeres, Menchugal, también tenemos un dibujo allí de Menchugal. Me voy a acercar un poquito, que aquí se ve más bien. artistas mujeres. Todo eso sobre cedida por la reina Sofía. Tenemos un canogar. Madre mía, espérate que esto requiere distancia. Aquí. Los curas de Millares lo dejamos para el final, ahora porque os tengo que contar más cosas. Sí, porque ahí hay anécdota, pero ahora me voy a dar la vuelta para no desvelarlo, me voy a dar la vuelta por aquí. Tenemos la vidriera de Arcadio Gasco, que mira, una que aquí maqueta, es que maravillosa. sale, Ana, sale, qué bien. Sí sale. Qué guay. Es que aquí en esta parte es cuando ves la vidriera, la maqueta en todo su esplendor. ¿Qué más Luego tenemos? Tenemos por aquí a Povedano, tenemos a Julián Gil, tenemos a Valdivieso y tenemos a Guerrero. Casi nada. Casi nada. Nos madre hemos mía. tenido que dejar muchísimos artistas fuera, lo mismo que nos ha pasado con los arquitectos. Con los arquitectos. El programa de colonización es inabarcable. Es extensísimo. Es inmenso. Porque cada uno de estos subtemas que tienen ya da para varios museos. Porque fueron muchos años de programa de colonización. Claro. Es que duró prácticamente toda la dictadura. Del 39 hasta 71. el 71, es que es muchísimos años. Es mucho tiempo. Mira, oye, estoy muy agradecida por esta cámara que hoy se está portando fenomenal y nos está permitiendo grabar bien en la sala negra. Estoy alucinando. Sí. Bueno, vamos Genial. allá. ¿Nos cuentas entonces los millares que Los tenemos Millares. aquí? Tenemos aquí dos dibujos pertenecientes a la serie Los curas de Millares. Porque Manolo Millares, que también pertenecía al grupo El Paso y que, digamos, era de una ideología bastante contraria a la del régimen, pues él pintó el altar de la iglesia del Gallarín, que veíamos antes, ¿no? Está diseñada por Carlos Arniches. El obispo de Córdoba, el Gallarín está en Córdoba, Fray Albino, que sabía del pasado, digamos, bueno, el pasado, de la ideología de Millares, lo mandó destruir el altar. José Luis Fernández del Amo trató de mediar diciendo, bueno, lo tapamos un poquito con algo que luego se pueda retirar. Dijo, no, quiero que lo piquen delante de mí. Y mandó destruir el altar. Este enfrentamiento de artistas y clero en aquel momento era bastante habitual. De hecho, muchos artistas no firmaron sus obras precisamente, pues no estaban precisamente muy contentos de esta relación, ¿no? Pero el caso del altar de Gallarín fue especial, ¿no? Entonces, bueno, pues Manolo Millares hizo esta serie donde se muestra... A ver si los puedo sacar a los dos. Aquí, vente para acá, que aquí se ven los dos bien. Digamos que una visión pues poco optimista, ¿no? Sí. Acerca de los curas. Sí, por decirlo elegantemente. Sí, y de hecho hoy vamos a traer solo el cura rojo, que ha sido también una pieza cedida por la reina Sofía, pero su viuda dijo, por favor, que se lleven más. Y no pusimos más porque no nos cabe. No cabía, pero aquí están estos dos y dejamos constancia de ellos aquí. Hay que decir también en favor de los curas que nos hemos encontrado, hablando ya con los colonos, de casos completamente contrarios. O sea, también hay que decir que hubo párrocos que ayudaron mucho a los colonos, o sea, hubo de todo, ¿no? Pero claro. bueno, el caso de la curia, ¿no? Claro, la curia, y además estas anécdotas, pues encima Millares expresarlo de esta manera, pues claro, al final tiene que llamar la atención, ¿no? De alguna manera. Y ya, bueno, como última sala de la planta baja, o sea, ya dejando el archivo atrás, pues quisimos ofrecer también al visitante una ocasión de comprobar cómo la imagen fotográfica y también pues el cine, ¿no? Puede ofrecer, puede contribuir a generar una opinión, ¿no? Esto ya lo sabemos todos, ¿no? Desde luego hoy en día, con el poder que tiene la imagen fotográfica y el uso que le damos, creo que nadie es ajeno a, obviamente, bien. Pues aquí nos trajimos dos reportajes confrontados en la época, ¿no? Que es el reportaje que hizo Eugene Smith, que es fue un fotorreportero de los más importantes de la historia, perteneciente a la agencia Magnum, en ese contexto previo a que el gobierno norteamericano ayudase al gobierno de Franco, apoyando financieramente, a cambio de las bases militares. Gran parte de la opinión norteamericana estaba en contra, porque obviamente eso suponía ayudar a un gobierno dictatorial, y le encarga la revista Life un reportaje pues, a Eugene Smith sobre un pueblo español. Él, que era contrario completamente a esta ayuda norteamericana, realiza en Deleitosa, que es un pueblo de Cáceres, este reportaje que podéis ver en la pared
en las paredes pues fotografías cedidas por Reina Sofía también aquí. Esta es una de las más conocidas, la de los guardias civiles, y la visión que ofrece Eugene Smith es de una España pues atrasada completamente, medieval, oprimida, ¿no? Son fotos que tienen cierta pose, son preparadas muchas de ellas, pero no por ello dejan de ofrecer la realidad de cómo esta gente vivía en este pueblo, y este pueblo, como muchos otros pueblos de España de la época, ¿no? ¿Qué pasó? Que se publicó el reportaje, tuvo muchísima visibilidad, se publicó muchísimo, desde luego generó controversia, desde luego influyó en la opinión americana, norteamericana, y el régimen de Franco, bueno, contraatacó obviamente a esta visión que ofrecía Eugene Smith y que ofrecía la revista Life, y la forma que aquí veis un original de la revista Life enmarcado, cedido por Horacio Fernández. Veis cómo se publicó. Ay, qué pena que se está reflejando en la cámara. Pero, esta foto es la más conocida. Esta foto es la del velatorio, es la más mítica de. Es tremenda. Es tremenda, ¿no? Y entonces, pues Franco contraatacó a través de la publicación de otro reportaje en la revista Mundo Hispánico. Tenemos también un original en la vitrina, donde se dice, bueno, hay una carta al editor de Life, donde se contesta diciendo: España no es esto, España es esto otro. Y entonces el esto otro eran los pueblos de colonización, ¿no? Como epítome de la modernidad, de que se estaban haciendo las cosas bien, de que a lo mejor podía quedar algún pueblo así, pero algo residual, y que España va bien. España va bien. esa gran frase. Entonces, bueno, pues veis un reportaje realizado en Bernuy, Toledo. Obviamente no se pueden comparar el reportaje realizado en Bernuy con la maestría de Eugene Smith, pero bueno, se intentaba un poco pues contraponer esta visión con la visión moderna, ¿no?, de los pueblos, incluyendo también pues, fotografías aéreas como las que acabamos de ver. Pero es muy curiosa, ¿no?, esa conversación, o no sé si es una conversación o una discusión, ¿no? Es una discusión abierta, ¿no? Es muy interesante también hacerlo a través de esas imágenes y cómo las imágenes hablan por sí solas, ¿no? En ida y vuelta, porque al final, bueno, claro, es que este lado no lo hemos sacado, pero claro, para que os hagáis una idea, ¿no, Ana? Claro, estas fotografías, sí, se le criticó mucho a Eugene Smith el haber sido fotografías intervenidas, ¿no? Como el caso de la comunión, ¿no? Que está la hermana de la niña pues descalza, ¿no? Bueno, pues que esta gente vivía así, que realmente la comunión había sido unos días antes y no era en ese momento, sí, de acuerdo, pero era contar la verdad en el fondo a través de una cierta intervención por parte del fotógrafo. La verdad es que son impresionantes, ¿no? Incluso, aun sabiendo que estaban un poco preparadas, la verdad que sale en ellas es tremenda, es tremenda. Y bueno, para cerrar esta sala, pues hemos también proyectado un vídeo de Manuel Palma, que es además hijo de colonos de la Barca de Florida, es un videoartista, y es muy interesante porque lo que ha hecho es utilizar como base un vídeo de la época, no es nodo, pero bueno, es similar, y ha ido fragmentando trozos de cómo, o sea, hay trozos en que se ve el vídeo original y ese mismo trozo desprovisto de toda la carga ideológica que estaba transmitida a través de la musiquilla y de la locución, que además a mucha gente le suena, ¿no? Porque es la misma voz del nodo, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente absolutamente propagandístico, ¿no? El tono de, pues eso, la magnificencia de los pueblos de colonización, aquí vive la gente maravillosamente bien, los niños comen estupendamente, tal, ¿no? Y luego, pues quitándole toda esa pátina, pues ves el mismo pueblo, simplemente un pueblo. Ana, cambiamos de sala, ya salimos de la sala negra, prometemos que ahora ya la luz va a ser un poco mejor. Pues ahora ya vamos a la planta de arriba. Y entonces en este momento intermedio, que es la rampa de comunicación, pues nos hemos traído los aperos. Bueno, fijaros qué maravilla, a ver si lo puedo sacar entero, pero es que es... Los aperos, precioso. La colección de aperos que tenía Antonio Galeano en Vega Viana en su garaje, además nos los hemos traído exactamente como los tenía colocado él. Madre mía. Con la misma dimensión, además. Curiosamente, tenía la misma dimensión que la rampa. Es que hay cosas que están destinadas a... Entonces en este lugar se para mucha gente, porque mucha gente viene de pueblos. Claro.
o ha venido, o tiene Claro. sus abuelos en los pueblos. Han estado aquí los propios colonos, ¿no, Han Ana? estado aquí los propios colonos. De hecho, en la inauguración vino Antonio, vino muchas personas de Begaviana, y no solamente de Begaviana, de más pueblos de colonización, y fue realmente emocionante ese encuentro. Y bueno, Antonio, cuando vio esto, Claro, se tuvo que emocionar, se ¿no? emocionó Supongo. muchísimo, su mujer también. Y al final, pues también, esto le suena a mucha gente, porque mucha gente tenía los aperos, los sigue teniendo. Bueno, yo en lo personal tengo de mis abuelos, claro que sí, están... Entonces, esto también es un homenaje al campo, ¿no? Es un homenaje al mundo rural, al trabajo de la agricultura, que es muy importante y creemos que no se le da suficiente importancia en general, ¿no? Y bueno, pues es un homenaje al mundo del campo, al mundo de los pueblos en general, no solamente al mundo de los pueblos de colonización, ¿no? Entonces, es verdad que mucha gente se para aquí y entendemos por qué, ¿no? Porque muchísimas personas se sienten identificadas con estos objetos. Claro, y si no, pues es un momento casi igual si vienen con niños o con otras generaciones, como es un momento de explicarles, ¿no? Qué son las cosas, para qué se usaban, no sé, es un momento también muy bonito, ¿no? A los niños es el lugar preferido de los niños, claro. Se quedan todos pillados con esto que es. De hecho, yo no sé para qué son la mayor parte de las cosas. Bueno, seguro que Antonio lo sabe, seguro que Antonio nos lo podría contar. Sí, hay cosas muy... A ver si nos van a regañar, Ana. Menos mal que vas a mí tú. me dejan. Claro, menos mal que vas tú. Si lo llego a hacer yo, Mal. no lo hagáis si venís, no lo hagáis. No, lo hice yo, ¿vale? Porque sepáis que es de verdad, pero no se toca. Bueno, aquí veis la otra perspectiva un poquito para que veáis el conjunto. Pero la verdad es que es impresionante, y que Antonio también haya tenido esa paciencia para guardarlo todo, para exponerlo todo. Tenerlo bien conservado. Era como un museo, entrabas en su garaje y nos quedamos, de hecho luego os enseñaremos una foto de... Claro, de cómo estaba. Sí. Bueno, pues ahora... vamos con la parte de arriba, Ana. ¿Qué tenemos en esta parte? Cuéntanos. Esta es ya la actualidad, ¿no?, de los pueblos, pero antes de entrar en lo que llamamos el mundo de Oz en color, tenemos como, digamos, zona intermedia entre el pasado y el presente a Kindle. Joaquín del Palacio fue el gran creador de esas imágenes icónicas de la colonización, ¿no? Que quizás a las personas a las que les suena lo habrán visto las imágenes, las fotografías de Kindle, ¿no? Sobre todo, Kindle fue el gran fotógrafo de los pueblos de José Luis Fernández del Amo, ¿no? No solamente fotografió pueblos de José Luis Fernández del Amo, pero las fotografías más reconocibles son las que hizo de sus pueblos. Eran muy amigos y realmente fue el creador de los iconos sobre colonización, sobre todo. Ya vamos a entrar por aquí. Entramos. Esta fotografía. Bueno, esta fotografía es, Ana, es la de la lavandera. Bueno, y cuéntanos la anécdota de la lavandera también. La anécdota de la lavandera. Esta es Begaviana. Sí. No había un estanque, sino que fue una crecida, y bueno, la mujer aprovechó para lavar ahí, ¿no? Ella es Carmen y era nuestra vecina. Era vuestra vecina en Begaviana. La vecina, la mujer que vivía en la puerta al lado. No dábamos crédito, ¿no? Cuando nos lo dijo. Claro, ver esa imagen icónica, ¿no?, en la carrera, en los libros, en un montón y de repente encontrarte con la protagonista, ¿no? Que ella sabía que la estaban fotografiando, ella no lo sabía. No, ella se enteró muchísimo tiempo después y empezaron a ir allí a preguntarle y tal, y de hecho ella no deja que la fotografíe, porque está hasta el gorro la pobre mujer. De que le pregunten y que no sí, porque se además entiende, dice, claro. Ella es una mujer tímida, entonces le ha sobrevenido un protagonismo que ella no pidió, que es la otra cara de la moneda de la fotografía también, que no siempre genera resultados deseados por la persona que sale en la foto. Es un tema interesante, pero sí que esta transposición entre la imagen fotográfica o el plano y la vida real es algo muy fuerte que nos ha pasado constantemente, y que animamos a cualquier persona que haga su propia visita, camino, ¿no? Porque es que ver vaya. esto no solamente construido, sino habitado, de piel, de carne y hueso, ¿no? Es como ver la arquitectura de carne y hueso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en esta sección pues ofrecemos una pequeña colección, porque hay muchísimas, y bueno, todas son magníficas, pues de estas fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de San Isidro, en Alicante.
Algunas son muy conocidas, esta también es una de las fotografías que más se publicó. Además las hemos reproducido en el formato original, el cuadrado. Joaquín del Palacio Kindle solía positivarlas con un formato rectangular. O sea, mucha gente le sonarán más estas fotos en formato rectangular, pero nosotros le copiamos a Reina Sofía, que tiene allí en la sala de arquitectura, tiene unas fotografías de Kindle increíbles, maravillosas, en formato cuadrado, y dijimos... Aquí. Mola, ¿no? Aquí pues veis más. Bueno, está también la gigante del Realengo. Otra vez, te voy a utilizar de escala, pero fijaros qué maravilla. Esta escala Es fantástica. es casi como estar encima, o sea, es tremendo. Aquí tenemos más, ¿eh? Nos vamos a privar de ellas. Que por cierto, que de estas fotografías también hablamos en el Club del Catálogo, ¿te acuerdas? Que están recogidas algunas de ellas. Sí, porque en el catálogo tenemos bastantes. Hay bastantes incorporadas. Pues hemos metido todas, pero bueno, es que el catálogo está petado. Sí, o sea, el libro tiene, igual que las salas, pues tienen un espacio limitado. Claro, y hay tanta información. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 fotos que realizó en Esquivel. O sea, también fotografió los pueblos de Alejandro de la Sota. Sí. Tenéis 2 y esta que también es, bueno, esta es fantástica. Maravillosa. Ana, y tú como fotógrafa te voy a preguntar así, ¿cómo ha sido después de este precedente, cómo ha sido tú como fotógrafa fotografiar otra vez los pueblos? ¿Lo tenías esto en mente mientras te tirabas las fotos? Cuéntanos un poco, que igual creo que esta pregunta no te la hice en el club anterior. Es una pregunta muy interesante, la verdad. Es difícil. Es difícil, ¿no? Sí conocía las fotos de Kindle, las conocí más después a medida que fui haciendo más, porque nosotros comenzamos el proyecto sin ningún tipo de pretensión, por curiosidad. Simple porque os apetecía. Nos apetecía conocerlo, a ver cómo habría evolucionado y tal. Y entonces, claro, al principio sí, obviamente te informas antes de ir a los pueblos, pero nos fuimos enganchando poco a poco, sobre todo a raíz de visitar los pueblos y conocer a la gente. Siempre lo decimos, íbamos buscando la arquitectura, nos encontramos con la gente y dices, ostras, esto hay que contarlo. Ahora lo vais a ver, por qué Ana dice esta frase. Claro, pero... y al principio, pues, ¿cómo te enfrentabas al lugar? Pues era apabullante, entonces era como... No tenías tampoco sistematizado nada, en plan, pues voy a intentar copiar a Kindle, no, o sea, iba libre y disparaba todo lo que se movía, ¿no? Claro. Casi, ¿no? Era tanto, no solamente la expresión, la arquitectura, cómo la huella de los habitantes, cómo había influido pues incluso en la morfología, en las formas, en las fachadas. Luego entrabas en las iglesias y te encontrabas todo aquello, luego el territorio, ¿no? Como todo el programa de canalización, de la canalización, claro, del agua, es que es inabarcable, claro. ¿Cómo haces, ¿no? Claro. Entonces, luego pues la mirada fue desfilando a medida que, porque hemos estado 8 años con este proyecto, ¿no? Sí. Y por ejemplo sí que he hecho algún juego de tratar de repetir alguna toma de Kindle desde el mismo ángulo, eso sí que lo he hecho, ¿no? Y de hecho hay algunas cosas en el catálogo jugáis con eso, y la verdad es que las páginas son súper sorprendentes, ¿no? Porque al final el paso del tiempo y que haya esa continuidad y ese cuidado también de los propios colonos de los pueblos, porque es que se ven prácticamente iguales, ¿no? Y bueno, iguales, entiéndeme, o sea, con la pátina del tiempo, otros lo han modificado un poco, pero en el fondo la identidad de esos pueblos originales sigue allí, ¿no? Y es muy, muy bonito verlo. Pues vamos a ver esa frase maravillosa que nos has dicho, que buscábamos la arquitectura y nos encontramos con la gente, ¿no? Ahí estamos. Cuéntanos. Entonces, aquí tenemos la gente. Vale, pero tú para mí... Vale, me voy a dar la vuelta, pero si me doy con algo, me avisas, ¿vale? Fijaros, aquí está la gente. Aquí está la gente. Aquí está la gente. Esto es lo que le llamamos el bosque de los colonos, ¿no? Porque queríamos que nos recibieran ellos. Realmente nuestra intención fue siempre rendir un homenaje a los colonos, porque han sido los grandes olvidados. Se les ha tratado injustamente, siempre se les llamó a los colonos de Franco, siempre se dijo que se les había regalado todo. Es mentira. Es mentira. Ellos simplemente fueron familias que necesitaban trabajar, necesitaban salir adelante en un momento complicado de nuestra historia, aprovecharon una oportunidad laboral y lo pagaron con creces. Entonces, pues nosotros hemos hablado con muchos de ellos, con sus descendientes también, y aquí os mostramos un poco, pues, un poco de todo, de las personas que uno se puede encontrar en cualquier pueblo de colonización, ¿no?
y sobre todo destacar la generosidad de esta gente, ¿no? La apertura. Tú vas a un pueblo de colonización y no tienes que hacer nada. O sea, hablar con los colonos es casi automático porque enseguida... Salen a tu encuentro, ¿no? Sí, les encanta contar su historia, les encanta contar lo que hicieron y a nosotros nos encanta más poder contarlo y darles la palabra a ellos, porque además también después de haber sacado, bueno, de publicar El hábitat del agua, nos metimos a grabar un vídeo documental, ¿no? Del cual pues se expone parte y allí les damos voz también a los colonos, ¿no? No solamente a través de las imágenes, sino también de su propia voz, ¿no? Voy a sacaros porque, claro, además, Ana, claro, para ti todas estas personas tienen nombre, apellidos y es cuando la arquitectura coge cuerpo y vida, ¿no? Porque sin ellos y sin ellas esto quizás serían construcciones, sí, pero no sería un pueblo habitado con todo ese cariño y esas vidas y esas historias, ¿no? Eso es, o sea, al final ellos hicieron el pueblo, ¿no? O sea, la memoria, que ese artefacto moderno, casi abstracto, se convierta en un lugar con memoria y con su historia, aunque sea pequeña, aunque sea corta, es gracias a ellos, ¿no? Con lo cual pues son los grandes protagonistas. Luego veis que detrás tenemos como las paredes es que es impresionante. A ver cómo lo saco para que os hagáis una idea. A ver, aquí, yo creo que aquí, si lo intento sacar... Sí, ven aquí, ven, sí, porque aquí sí que se entiende mejor. Aquí, mira, aquí, perfecto. Cuéntanos, ¿qué es esto, Ana? Porque es que es fantástico. Es una composición de canalizaciones recogidas en puntos diferentes de la península y bueno, tomadas frontalmente para generar una línea, ¿no? Continua, para ver un poco realmente reflejar digamos, el alcance que tuvo el programa de colonización que se desarrolló en toda la península, pues ir trasladando precisamente estas piezas de cada uno de estos lugares con sus paisajes y sus cultivos detrás, ¿no? Entonces ir viendo cómo va variando el paisaje, en algunos casos incluso estaban muy pegados en las casas, como el caso de Viralrío, ¿no? Es un pueblo circular que vimos abajo. Entonces pues quisimos eso, de esta manera un tanto abstracta, pues reflejar ese alcance y reflejar también la importancia que tuvo la intervención hidráulica, ¿no? Porque el programa hidráulico tuvo mucha importancia en aquella época, de hecho aún lo vemos hoy en día. Claro, es que sin agua es imposible hacer todo esto, ¿no? Sin una inversión grande. Pasa si quieres tú primero, Ana, que no nos demos con nada. Voy a pasarlo todo hasta el final porque me parece precioso. Y veis cómo acompaña los cultivos. Yo me convertí en una obsesa friki de los canales, de las canalizaciones. En ocasiones veo canalizaciones. En ocasiones veo canalización. Madre mía, porque es que están por todas partes. Hasta que no te fijas en esto no las ves. Claro. Pero están, o sea, en todas las regiones de colonización ves constantemente las canalizaciones. La mayor parte están todavía en uso, otras han sido modernizadas, sustituidas por otro sistema de riego, pero casi todas están todavía en uso, o si no, pues no están destruidas, salvo algún caso, ¿no? Como veis, bueno... ¿Por dónde vamos ahora? Podemos volver atrás. Vamos a volver atrás porque hemos pasado por el bosque de colonos, ¿no? Y por esta composición completa de todas las canalizaciones, pero en la parte, digamos, central de la sala de arriba nos encontramos ciertas construcciones. ¿Qué es esto, Ana? Cuéntanos. Esto es nuestro pueblo casi, ¿no? Vuestro pueblo. Es como recrear una especie de abstracción de pueblo, ¿no? Con su especie de plaza central. Vamos a hacer así un recorrido giratorio. Entonces estas formas que tienen estas cajitas recuerdan a las formas que vimos abajo, ¿no? En estas viviendas, sobre todo pues de Terán, de Fernández del Amo, de Alejandro de la Sota, ¿no? Y luego cada una de ellas tiene un tema dentro, ¿no? Ahí sí que vais a ver, en toda esta sala son fotografías nuestras y el vídeo que luego veremos. Y cada una de estas cajitas pues tiene un tema. Por ejemplo, aquí tenemos la cajita de los colonos y sus circunstancias, por decir de alguna forma, ¿no? Los colonos y su contexto. Entonces, bueno, pues tenemos fotos de familias de colonos, pues por ejemplo aquí pues en zaguanes, o en los interiores de los patios de las casas, o en las calles, ¿no? Ver un poco esa relación entre las personas y el contexto, ¿no?
tú aquí, pues la relación más con el agua, ¿no? Que el agua está siempre presente. O sea, veis esta plasticidad, ¿no? que vemos en las calles de Vegaviana, que claro. aún hoy sigue chocando, ¿no? Sí. Imaginaros en los años 50, ¿no? Claro. El choque que fue para los colonos llegar de sus pueblos tradicionales y encontrarse con esto. Sí, sí, totalmente. Eso es, por ejemplo, las fiestas de Vegaviana. Son obviamente escenas que se pueden encontrar en Oye, cualquier que ir pueblo. aquí a las fiestas, te diré. Que molan son ahora. De hecho, ahora en San Isidro. Oye, pues nada, hay que coger el coche y se va para allá. Porque además es curioso, los colonos tenían que elegir patrón. Ah, Claro, porque claro. tenían que elegir patrón. Claro. Casi todos eligieron a San Isidro Labrador, Bueno, obviamente, ¿no? claro. Pero hay otros casos. Por ejemplo, aquí en Vegaviana es la Virgen de Fátima. Pero bueno, San Isidro hay fiestas, de todas formas, en todos los pueblos, ¿no? Y bueno, tenemos otras fotografías pues, más relacionadas con la parte de agricultura, ¿no? Y los animales también tuvieron un protagonismo importante, bastante fuerte, sobre todo en los primeros años antes de la entrada del tractor, ¿no? Ajá. ¿Cómo Luego ha sido aquí- fotografiarles, Ana? ¿Cómo ha sido fotografiar a los colonos? Cuéntanos alguna Me lo anécdota. han puesto muy fácil, ¿Sí? porque son gente muy generosa y son gente que están deseosas de contar su historia, con lo cual te lo hacían fácil, se ponía, no me pongo, ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Entonces, la parte humana ha sido realmente fácil, ¿no? Qué bonito. La parte de lo que nos llevamos nosotros es muy grande, muy grande. Qué bonito. Eso nunca lo olvidaremos, ¿eh? Qué bonito escuchar eso, Ana. Sí, les debemos muchísimo a ellos, ¿no? Por eso cuando ellos estuvieron aquí, o luego no solamente la inauguración, han venido muchas familias de colonos porque nos han escrito, o porque se lo han dicho a la gente del ICO, ¿no? Y que nos digan que se sentían representados aquí, ¿qué más puedo decir? Qué felicidad, qué O sea, felicidad, ¿no? Como fotógrafa, o sea, las fotos pueden ser mejores o peores, pero desde el punto de vista del objetivo que perseguíamos, estamos contentos, estamos satisfechos. Pues me alegro, no sabes cuánto, de verdad, de esto. Qué felicidad. Bueno, hemos entrado en otra... Esta es la caja del arte. Esta es la caja del arte. Igual La caja del arte, que es la única que es menos transparente, luego os contaré esto de las transparencias. Ajá. Y aquí pues vemos estas obras que veíamos abajo en bocetos, las vemos aquí. Por ejemplo, tenemos el mural de Montpó, un fragmento. Tenemos estos ejemplos de los azulejos de Hernández Carpe que veíamos en el Via Crucis. Sí. Tenemos, por ejemplo, vidrieras en Polargem, en Miralrío, los angelitos que veíamos en Esquivel. Aquí de abajo Labra, en Esquivel, aquí están. sí, aquí están. Luego los murales, por ejemplo, esta es la iglesia de Ontinar de Saz, que es un mural maravilloso. Y luego, por ejemplo, vemos tres fotos de campanarios, que los campanarios hay casos maravillosos, como el de Barcelona de Santa Ana, o el de Gébora, o el de Llanos de Sotillo, o incluso las piezas litúrgicas como los agrarios, ¿no? Vemos aquí estos dos agrarios creados por Raquel Caníbez y José Luis Sánchez. Con esta O el tema de fotografía, Ana, los- aquí no se ve bien del todo esta foto porque está oscureciendo partes que no debería. Pero esta foto es impresionante. Vamos, en el catálogo es impresionante, pero es que aquí, vista en directo, también te sobrecoge, ¿no? El tema de los cementerios, que es otra parte grande, ¿no? Sí, el tema de los cementerios, me voy a acercar más porque está ahora Al chutando micro. la parte del vídeo más fuerte, que está un tractor ahí currando en el campo, pero Es el directo. el tema de los cementerios es muy interesante porque los pueblos se construían sin cementerio. Se pensaba que la gente iba a querer ser enterrada en sus pueblos de origen. Claro. Y no. Se creó tal arraigo con los nuevos pueblos que la gente es del pueblo de colonización. Pero se quisieron enterrar en el pueblo de colonización, ya cuando los primeros... Claro, el sentido de pertenencia cambia totalmente, ¿no? Claro. Pues más tarde, lógicamente, bastantes años después, hubo que construir cementerios en los pueblos. Claro. Eso es un dato muy significativo. Eso es muy interesante, además, y esa sensación, ¿no, de pertenencia. Hasta tal punto de querer decir, mira, mis huesos van a descansar aquí. Bueno, más fotos. ¿Os acordáis de la ermita del Balcón de Santana? Nos acordamos. Que paraste? Sí. Esta es... Sí, me he parado porque guiño, Preciosa, o sea, claro. preciosa. Y el burrito. ¡Ay, el burrito! de Pablo Es verdad, Serrano, el burrito de que Pablo cuando Serrano. fuimos en 2016 estaba el pobre bastante Perjudicado, maltrecho, sí, ya. pero luego lo han rehabilitado, ahora ya Qué está bien. brillante.
Qué bien. Y aquí vemos el Vía Crucis de Pablo Serrano que veíamos también abajo, el de Villalba de Calatrava, Ajá. interior de la iglesia de San Isidro, o el exterior de la iglesia de Entre Ríos de Sota, o el interior de la famosa iglesia del Gallarín. Aquí El mural que veis es el de Antonio Povedano, pero detrás de ese estaba, o sea, debajo estaba el de destruido. Villares. Bueno, la vida, las cosas, ¿no? Aquí veis, bueno, estas otras son dos cajas, esta es de memoria y de lo doméstico, entonces pues todo, escenas de interior de las casas, de lo cotidiano y de la memoria, ¿no? Vemos muchísimos memoriales en los pueblos porque, como os decíamos, ellos se sienten muy orgullosos de lo que hicieron. No todos son conscientes del valor arquitectónico de los pueblos, eso sí, pero sí son conscientes del valor como gesta casi, por el grandísimo esfuerzo que tuvo que hacer esta gente para salir adelante, lo muchísimo que trabajaron de sol a sol durante 40 años sin parar, ni domingos ni nada, para sacar adelante a sus familias. Entonces, eso sí que son muy conscientes. Entonces, en los pueblos sí que solemos encontrar pues memoriales o estatuas que hagan referencia, como veis aquí en esta pared, al pasado, ¿no? de colonización, pues todo referido a las labores del campo. A mí me gusta mucho este, por ejemplo, que es un mural en azulejos en Setefilla, ¿no? Donde se ve pues, al fondo el pueblo también. Qué experiencia, ¿no, Ana? Ir allí, poder vivirlo, hablarlo con las personas que lo habitan, que le dan esa vida. Y qué maravilla que nos hayáis traído todo este presente y bueno, y hablaremos del futuro ahora al final. Que sepas que ya vamos fuera de hora total. Bueno, vamos muy mal, pero no importa. Aquí veis, esta es la caja que Andrés le llama como el espacio público, ¿no? Casi el equipamiento público. También veis esas transparencias, porque nosotros quisimos, en esa pared, que es la pared del territorio, donde hay imágenes pues, de todo esto mezclado, ¿no? De cultivos, embalses, agua, canalizaciones, todo mezclado, y quisimos que estas cajas están más pegadas a esta pared, se transparentasen los diversos temas, ¿no? La parte de la arquitectura y el urbanismo, como el territorio, porque al final todo está relacionado de forma muy íntima, ¿no? Entonces aquí veis pues, detalles, por ejemplo, arquitectónicos, aquellos remates que decíamos de Esquivel, por ejemplo, que hizo Sota después de haber viajado por Andalucía, ¿no? Esta extracción, y aquí también vemos pues, cómo el programa se adaptaba a los diferentes territorios y utilizaba materiales locales. No todos los pueblos eran blancos, había pueblos, por ejemplo, los del norte, los de Huesca, especialmente pues se utilizaba mucho piedra de la zona o ladrillo. Esta foto, por ejemplo, central, esa es de Violato, de Fernández Álvaro. Pues hoy que estamos como rindiendo homenaje a su memoria, es una de mis fotos favoritas, de hecho. Preciosa, es preciosa. Y todo el sistema de aparejo de ladrillo, que todas las composiciones del aparejo de ladrillo que hay en el Priorato, ya solamente eso da para un libro. Es espectacular, ¿no? Totalmente. Y luego, bueno, hay un pequeño apartado también pues, a la transformación, como decíamos antes, la huella que los habitantes han dejado. De hecho, esa foto de arriba es no sé si es el mismo punto que la de Kindle. Para que veáis un poco cómo ha ido cambiando el tiempo y pasando el tiempo por esas arquitecturas. Son las mismas viviendas, vamos, la misma calle y todo. Y sí, eso es uno de los juegos que hice, ¿no? De repetir fotos de Kindle, como en esa otra de ahí. Uy, perdón, es que esta foto, es que voy a parar en esta porque como es una de las esta foto es espectacular. Esta foto que además, ¿no? Ha acompañado también toda la, ¿no? Como toda la gráfica de la expo y la comunicación, y la verdad es que es fantástica. Sí, nos gusta además que sea una niña, ¿no? Que es un poco el símbolo del futuro, del presente, pero también del futuro de estos pueblos. Que está corriendo también, ¿no? Que no sé, es fantástica, de verdad. ¿Cuál me señalabas antes? Perdona. Esta, por ejemplo, la de arriba es tomada desde un mismo punto de una que veíamos ahí de Kindle, pues también tratando un poco, además, pues 70 años después. Qué fuerte. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa para todos. Y nada, luego estas fotografías que os comentaba antes, pues que son del territorio, que es como un mosaico. Vamos a entrar por aquí para no comernos la columna y así para que veáis un poco. Me quedo en la columna y voy pasando, ¿vale? Sí. Entonces es como la piel de las personas, la piel del territorio, la piel de la arquitectura, el agua, o sea, es como jugar todo el tiempo con esto, ¿no?
Qué bonitas las manos, ¿no? De las manos. Sobre todo en algunos casos de manos muy ajadas. Sí, la labranza. Se ve cómo trabajó, ¿no? Esos surcos de la tierra y los surcos de la mano, ¿no? Ajá. Y luego también pues la importancia pues del territorio, incluso de los animales, que repito que han tenido mucho protagonismo también en esto, el agua, siempre el agua, y luego pues el logotipo del INC, todo el tiempo como intercalado, los nombres de los pueblos, ¿no? También. Es fantástica. Bueno, toda la exposición es fantástica, Ana, pero conocer las realidades y que las cosas tomen cuerpo y carne, por así decirlo, la verdad es que es impresionante. Sí, desde luego como arquitectos es lo que... No me quiero dejar los audiovisuales, Ana, porque yo creo que son una parte verdaderamente importante. Cuéntanos un poco esto. Los audiovisuales, además, aquí, como te decía, que quisimos darle voz a los colonos. Vamos a acercarnos quizá aquí un poquito más. Aquí, es un aquí tríptico, perfecto. si quieres ponerlo en el medio. Casi que me voy a poner en el medio, sí. Sí, aquí se ve todo. Sí, a ver. Va pasando imágenes distintas en cada uno, ¿no? Sí. Cuéntanos estos audiovisuales un poquito. Estos audiovisuales los hemos creado con Nicolás Muñoz Avia, que además también conocía esto de forma muy personal, porque es el hijo de Lucio Muñoz y Amalia Avia. Entonces, él conocía, de hecho, a muchos artistas que han participado en colonización, porque lo vivió de niño, ¿no? Con lo cual era un tema que también le interesaba mucho a él. Y bueno, pues recorrimos durante 2 años y pico, volvimos de nuevo a la carretera, volvimos a recorrer muchos de los pueblos en los que ya habíamos estado, pero ya obviamente con un equipo audiovisual profesional y entrevistando no solamente a los colonos, sino también a profesionales, arquitectos, artistas, a hijos de artistas, para que nos contasen pues, en primera persona todo esto. Aquí están nuestras amigas de Vegaviana. Esto es un poco, está centrado aquí un poquito más quizá en los colonos, y el de arriba es un poco más de esos profesionales de los que nos estabas hablando, ¿no? Sí, aquí hay un poco de todo, pero más centrado en los colonos. Y también un tipo de imagen como más contemplativa, más de paisaje. Y arriba tenemos en la última sala, vale, como decías, tú párame, que no me vaya yo a caer. Sí, tienes unos escalones, cuidado. Vale, me agarra la barandilla. Yo también, venga. Bueno, aquí llegamos al epílogo, ¿no? Ajá. Que es esta última sala donde nosotros contamos nuestra experiencia. La contamos a través de un making of que es cronológico, está ordenado desde el día 0, o sea, desde el momento en que arrancamos en Esquivel, el 24 de enero de 2016, de hecho. Y bueno, contarlo de una forma mucho más informal, con unos pies de foto, donde bueno, narramos un poco nuestra experiencia y todo, pues sobre todo estos conceptos que decíamos antes, ¿no? La generosidad, el día que nos invitaron a una primera comunión. Bueno, esto es un puntazo. Es que a ver, entrábamos no solo hasta la cocina, entrábamos hasta las comuniones. Hasta las vidas de las familias estabais allí metidos. Y bueno, comimos con muchos de ellos, descubrimos también la gastronomía, por supuesto, para nosotros también fue un descubrimiento y un viaje de placer. Luego, cuando hicimos la investigación sobre el antecedente del agropontino, que no lo hemos italiano, no lo hemos incluido porque ya no daba para más del museo, ¿no? Claro. Pero hemos estado allí. Mi viejo coche que murió. ¡Ay, pobre! Mi viejo Golf se murió en acto de servicio, el pobre. Bueno, vuestro libro Habitar el agua. Cuando publicamos Habitar el agua, que fue un punto de inflexión gracias al cual creemos que tuvimos como más posibilidades de acercarnos al Museo ICO a presentarles nuestro trabajo, ¿no? Luego, pues, cuando presentamos el libro, pues también cuando vino la televisión española, que salimos en el telediario, cosas así como anecdóticas. Y ya luego, cuando empezamos a rodar el documental, y de hecho volvimos a Vegaviana, vivimos 2 meses y medio en Vegaviana. Esta escena, ¿no? Que quise repetir un poco pues que fueron 6 años después, ¿no? Sí. Bueno, 6 años después. Sí. Nuestra casa, que era inmensa, una casa de colonos, ¿no? Y bueno, todo tipo de anécdotas, ¿no? Y ahí empezamos a rodar y bueno, en el medio ya de toda esta historia pues fue cuando el ICO nos comunicó que iban adelante con la exposición, ¿no? Con lo cual, pues... ¿Y qué momento, Ana? Yo recuerdo esa llamada. Recuerdo la llamada, Ana, que lo sepas. Fue un momentazo... O sea, para nosotros el que nuestro trabajo, que como decíamos, lo empezamos por curiosidad y por querer saber cómo había evolucionado,
que algo tan puramente personal, además autofinanciado, quiero decir, nosotros lo hacíamos en nuestro tiempo libre, haya terminado en el Museo ICO, que es la máxima referencia en España en cuanto a museo que se dedica a la arquitectura y la relación que tiene con la imagen. Es un sueño, o sea, es que no soñábamos con esto, pero esto es que dices, sí, eso ya venga, está. tómate A un ver, vino, ¿no? pues no, señorita, aquí estamos. O sea, y no podemos estar más agradecidos, lo diremos siempre, al museo y a todo su equipo. Gracias a ellos está esto así de bien montado. Y bueno, pues aquí también hay otras fotos de, pues eso, del rodaje mezclada con cuando volvíamos. Aquí está el garaje de Antonio. Ay, el garaje de Antonio, es verdad. Lo tenía tal cual. Mira que lo estaba yo buscando. Qué maravilla, por favor. Lo tenía tal cual, Antonio. Qué maravilla. Y está Antonio con su mujer. ¿Su mujer? Y luego, bueno, pues todas otras escenas de rodaje, de cuando volvimos, de, por ejemplo, el museo que hay en Sodeto, de interpretación de colonización, el único pueblo que se destruyó, que es Pilatos, en restos nada más. Deleitosa. Fuimos a Deleitosa, este es el bar de los pro Eugene Smith. En Deleitosa le llaman el tema Smith. Y hay la mitad del pueblo está pro y la mitad está en contra. No puede ser. ¿En serio? Increíble. Esto no me lo es el sabía. bar de los pro. Este es el lugar de los... Porque los que están Mira, en mira, pro, si ahí está live. ellos dicen, estamos totalmente o sea, a favor del reportaje porque nos puso en el mapa. Ajá. Los que están en contra dicen sí, pero ¿a qué precio? Pero ¿qué, de qué contaban? Pero ¿no? ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta? imagen de nuestro pueblo ha dado Claro. Eugene Smith? Entonces, hay enfrentamientos tremendos. También nuestro agradecimiento a las archiveras, ¿no? Estas son las archiveras del Ministerio de Agricultura, pero nos ayudaron muchas más personas que trabajan en los archivos de todos los prestadores que han estado con nosotros trabajando este último año y pico a base de bien, ¿no? Entonces es como una especie de reconocimiento también a ellos. Y bueno, pues ya las últimas fases del rodaje. Esta foto es muy simpática porque son las descendientes de los colonos de la foto que tenemos aquí, que tenemos en la fachada. Voy, a ver, aquí Jiménez. Claro, aquí están las descendientes y aquí están... Esta foto es buenísima, Ana, por favor. Esa Esta foto son los colonos de Jiménez, que la realizamos en 2016, y luego este fue la última foto que hicimos en rodaje, y la última de todo fue aquella en 2023 con sus descendientes, ¿no? Desafortunadamente algunos de estos colonos han fallecido ya, con lo cual pues es todavía como más especial, ¿no? Y al final pues toda esta serie acaba con el día de inauguración. El día de inauguración, pues, aquí están. Como veis, quisimos también decir, bueno, al principio fue Kindle y al final fueron ellos. Sí. Y aquí pues están pues, muchos colonos que vinieron, todo el equipo del ICO, por supuesto, algunos prestadores, y fue un momento realmente maravilloso. Me lo puedo imaginar. Muy emocionante, y además eso, saber que después han seguido viniendo más colonos, pues aquí tenemos también nuestra pequeña zona interactiva, claro, que la gente nos puede dejar mensajes, de hecho nos lo deja. Sí, por favor, dejad mensajes. Y a cambio se llevan una postal, ¿vale? Cualquier persona se puede llevar una postal, tú te llevas tu postal y ahí en la mesa tienes unas digamos, postalitas, etiquetas, y muchas personas nos dejan su mensaje, ¿no? Hay personas que dejan dibujos también detrás, y todo esto lo vamos recopilando. Y algún día tendremos que hacer algo con todos esos mensajes que nos ha dejado la gente, porque están siendo preciosos, me lo puedo imaginar. Increíbles. Me lo puedo imaginar. Y tenemos pues el otro vídeo que comentabas tú antes, y en la pequeña sala de proyección. Nos vamos a asomar aquí, que hay otra salita. También creados, o sea, son extractos, digamos, de este documental que hemos ido haciendo. Pero aquí, como comentabas antes, pues este vídeo sí que está más focalizado a la parte más de arquitectura y arte, ¿no? Y un poco también se cuenta aquí. Abajo también hay de esto, pero más mezclado y sobre todo dando voz a los colonos, pero aquí ya es la parte más profesional. Sí, mira, aquí vemos a Teresa Couceiro y Alejandro de la Sota, hijo. Rius, sí. Pues nada, impresionante también. Ana, yo me quedaría aquí contigo horas y me quedaría viendo el documental otra vez, que por cierto, yo ya he venido, esta es la tercera vez que vengo a la exposición. Vamos a salir, si te parece, ahí a la sala para que no interrumpa el sonido, y nos vamos a tener que despedir, porque que sepas
que nos hemos pasado casi media hora más. Es muy densa. Es muy densa. Bueno, es muy densa, no. Es muy tiempo. especial. Espera, me voy a poner, a ver cómo nos ponemos. Ponte aquí, a ver si te veo, que se te vea bien aquí con los colonos. Ay, te sales un poquito a la contraluz. No es la mejor. Esta Pero sala es más complicada en cuanto a... si quieres podemos bajar y buscamos ahí un final ahí chapó. Sí, pero... podemos irnos a la fachada, a lo mejor si quieres. Ah, pues si quieres podemos incluso... Además, Bueno, están aquí los colonos. espera, no salgamos, no nos arriesguemos a... Por el sonido. Por el sonido, pero mira, quizá aquí con esa tienes foto un de contraluz. fondo... A ver, ¿también tengo contraluz? Sí, mucho, tienes toda la razón. Esta sí. sala es un poco Mira, puñetera, aquí va a ser. Aquí va a ser, Ana. Esta luz, no me pongas esta luz a mí. Bueno, es que tú eres fotógrafa, tú dime... Madre del amor hermoso. Tú dime dónde te pongo. Ya tengo bastantes años, Oye, no y si quieres, y mañanas. si bajamos a la entrada y ponemos... La luz más difusa, mejor para Exacto. las cincuentonas, casi. Oye, esas cosas... Estás Yo maravillosa. me refiero a mí. Nada, maravillosa y preciosa. Pues vamos a terminar la visita. Aquí sí, esta es otra cosa. Ponte ahí, Ana. Aquí y una vamos luz a un poquito despedirnos. más amable, Ay, parece. mira, con esta foto de fondo. La Nos foto vamos de a tirada de despedir la cama. con esta foto de fondo. Ana Amado, muchísimas gracias de corazón por compartir este ratito con nosotros, por contarnos esta exposición. Vamos a recordar que se acaba el 12, este domingo, ¿vale? Todos y todas las que podáis venid hasta el 12 porque ya después aquí en el ICO se termina. El ICO se termina, la itineramos a la sala de la Diputación de Huesca. Esto es muy importante. Se inaugura el día 1 de junio, pero no se lleva la exposición completa. El único sitio donde se va a poder ver de momento la exposición como está ahora mismo es aquí en el Museo ICO hasta el 12 de mayo. Luego en Huesca nos vamos a llevar gran parte, va a ser una exposición muy bonita también y de hecho también van a venir muchos colonos de Cataluña y de Huesca que nos va a hacer mucha ilusión, Qué bueno, de bien, Aragón. qué bien. Pero sí que es verdad que la exposición así completa como la vemos aquí, de momento solo se podrá ver aquí hasta el 12 de mayo, así que Aprovechad. Y luego a Huesca y luego... Y luego en otoño estará también en León, en Fundación Cerezales. Fantástica la Fundación También Cerezales. va a ser otro montaje muy diferente, pero va a haber gran parte de material de la Expo. Y tenemos el catálogo editado por Ediciones. El catálogo, por supuesto, que también lo tenéis disponible. El club de esa sesión del catálogo con Andrés, que para esa ocasión sí estuvo con nosotros, está ahí, lo tenéis colgado, lo podéis disfrutar. Y, por supuesto, el propio catálogo, que todavía hay existencias. Y digo todavía porque contadas, cuidado, ¿eh? Cuidado que se agota. Exacto. Ana, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, también a todo el equipo del Museo ICO. Lo repetiremos siempre, agradecidísimos por esta exposición, pero también por todo el trabajo que hacen alrededor de la arquitectura y la fotografía. Sí. Desde aquí un abrazo enorme a todos ellos. Ana, gracias por todo y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos y ojalá nos veamos por aquí. Claro que sí, hasta el Gracias, 12 de mayo, no os olvidéis. Chao. Gracias a María. Chao.